Bueno, listos, buenos días muchachos. Este es un video como de recopilación y de repaso de los temas que hemos visto, entonces hay que tener en cuenta que en grado quinto estamos viendo todo lo que tiene que ver con afrocolombianidad. Hay que partir que la afrocolombianidad como tal hay que entender que proviene netamente desde África y hay que entender que es sobre todo lo que tiene que ver con la raza negra. ¿Listo? Entonces, para entender todo este proceso hay que remitirnos a procesos históricos desde la época del colonialismo. ¿Qué pasa? ¿Qué es el colonialismo? Cuando todos los países europeos que llegaron acá a América nos conquistaron y se tomaron el poder. Entre los principales que se dieron del colonialismo fue Inglaterra, Portugal, España y Francia. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que dentro de este proceso los ingleses son los que comienzan con todo este mecanismo. ¿Qué hacían? Salían de Inglaterra, que queda en el continente europeo, iban hasta África y cogían a los negros esclavos y los trasladaban a América y los intercambiaban por mercancías o por dinero o por oro, independientemente como fuera el canje. ¿Qué pasaba? Estos esclavos negros llegan acá como una fuerza de trabajo. Principalmente los utilizaban primero como cocineros, eran las personas que servían de servidumbre a los colonizadores. Segundo, eran las personas que extraían el oro de las minas, a veces entonces la extracción de minas o el lavado en los ríos también extraían oro. Y tercero, como tal, en el trabajo de la agricultura. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucede eso? Porque básicamente los nativos indígenas que estaban en nuestras tierras, al comenzar el proceso de colonización de estos pueblos, pues básicamente murieron más del 50% de la población porque se resistieron a ser sometidos por ellos y a como cambiar sus creencias, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Al estas personas ya estar acá, se comienza a dar como tal un cambio cultural y se comienzan a mezclar. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso tenemos que hay nativos indígenas, tenemos a colonizadores españoles en su gran mayoría y tenemos la raza africana. Entonces, se hace una combinación total de lo que pasa. Entonces, esta raza ya es conocida como afrocolombianidad. Ellos comienzan a tomar como tal un legado de ubicarse hacia más o menos hacia el 21 de mayo de 1851 es donde ya se da el proceso de abolición como tal de esclavitud. Pero pasa y sucede que las personas que habían comprado ya tenían sus dueños como tal establecidos. En ese otro proceso hay que tener en cuenta que las personas que iban a ser liberadas eran los hijos de estas personas. ¿Listo? Ya el esclavo que había sido comprado, ni más, ya tenía que someterse a todos los procesos y trabajarle hasta la muerte de su señor. Esas personas se comienzan a sectorizar sobre todo en la parte del Océano Pacífico colombiano, donde encontramos principales ciudades como lo es Quibdó, como lo es Barranquilla, como lo es Cartagena, que tienen un legado cultural bastante amplio, pero estas personas se ubican hacia esta zona y dejan importantes legados, por ejemplo, en la parte del lenguaje. Entonces aparecen varias palabras como lo es ganga, como lo de chimba, como lo es candonga, son palabras que de la cultura de ellos que nosotros adaptamos y se socializaron. La otra parte súper importante es el legado de musical que deja. Entonces, por ejemplo, el uso de la marimba, el desarrollo de cumbias y música pacífica, sobre todo en la parte del sur, en la parte de abajo. Hay que tener en cuenta que todo este proceso de mestizaje tiene como un proceso histórico y hay que resaltar que ellos tienen todo un proceso de identidad con nuestro territorio y con su territorio africano. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto fue como un breve repaso de lo que vimos, agregándole algunas cositas que teníamos de las temáticas. Entonces, vamos a tener en cuenta esto para la evaluación de la próxima semana. Les encargo que estudien las guías que teníamos, más este video como una aclaración para la próxima clase. ¿Vale, muchachos?